Buen día, emprendedores, inventores, empresarios e investigadores, participantes todos del Challenge Vamos Exi 2020. Soy Juan Gabriel Cuervo Pinilla y los invito a que me acompañen durante esta charla que aborda el tema diferencias entre las startups y MIPYMES, cómo la forma de pensar de sus fundadores influyen en el destino de su organización. No olviden al final pedir material de autoestudio, pero lo más importante es que apliquen el conocimiento en sus propios proyectos. Siendo así, vamos. Bueno, a entrar en materia. Después de haber visto cada uno de los proyectos que ustedes presentaron a este challenge, eh, nos dimos cuenta que muchos de ustedes son MIPYMES. ¿Y qué es una MIPYME? Es un acrónimo de micro, pequeña y mediana empresa. Aquí en Colombia se utiliza el FAMIPYME también para identificar actividades comerciales que realiza una familia. Estas organizaciones se clasifican de acuerdo a sus ventas anuales y a otros rubros como volumen de venta, cantidad de empleados, sector económico al que pertenecen, ¿sí? Se caracterizan porque sus propios dueños dirigen la marcha de las empresas, su administración es empírica, se basan más en capacidad de trabajo que en capital. ¿Ok? Aquí en Colombia estarían todas sujetas a la ley 590 del 2000, que allí describen qué es una FAMIPYME y cómo se llega a pasar de mediana empresa a gran empresa, por ejemplo. Entonces, como les decía, ustedes cada uno presentaron unos proyectos clasificados en unos subsectores, sin mirar más allá de ello. Ahora, ¿que pueden ser grandes empresas en el futuro? Sí, y estoy convencido de eso. Estoy convencido. De hecho, muchas grandes empresas de Colombia empezaron siendo pequeñas. Digamos que los rankings que pasan, pues todas compiten por cuánto o cuál de ellas tiene más capital, más presencia, la recordación de la marca, el mejor ambiente laboral, en fin. Y eso es de tiempo, de esfuerzo, de sacrificios, de inversiones. Pasa con estas empresas o las llamadas unicornio. Estas que han crecido de manera rapidísima y están incluso ganando mucho más que grandes empresas tradicionales del país. Pues bueno, una empresa unicornio es aquella que llega a tener una valuación de más de 1.000 millones de dólares cuando tiene relativamente poco tiempo de arrancar operaciones. La gran mayoría de estas empresas se dedican a fabricar algún tipo de software, mientras que existe una minoría que fabrica hardware, ¿sí? Son iniciativas que buscan hacer las cosas de manera diferente a como se ha venido haciendo hasta ahora. Su actividad roza en algunos casos con la ilegalidad. Sin embargo, gracias a su gran volumen de inversión y el beneficio que lleva a sus usuarios, esto les permite hacer frente a esos problemas y hacerse más fuertes. Por ejemplo, es el caso de Uber y Rappi. Uber con lo de los taxistas, Rappi con lo de los rapitenderos, en fin. Ahora, si nosotros quisiéramos llegar a ser un unicornio, ¿qué deberíamos hacer? Primero, tenemos que identificar dónde estamos. Digamos, sin sesgar a ninguno de ustedes, eh, podríamos empezar aquí. Sus emprendimientos están en un sector real, ¿sí? Distribuido obviamente en el sector económico que considere. Y para llegar a ser unicornios, pues tenemos que dar el paso a la economía digital. Para la economía digital, ¿qué necesitamos? O bueno, primero, ¿qué es una economía digital? Porque, bueno, ¿y qué es esa vaina? Economía digital es algo que está inmerso ya en nuestras vidas. Es aquella rama de la economía que se encarga de incorporar el Internet en la producción y comercialización de bienes y servicios. Y no solo de Internet, de toda la tecnología.
Esta economía se basa en el uso de tecnologías de la información, las cuales tienen cada vez más importancia dentro del desarrollo económico de un país. Y por el otro lado está la economía naranja. La economía naranja básicamente es el modelo de desarrollo en el que la diversidad cultural y la creatividad son pilares de transformación social y económica del país. Desde las regiones, este modelo cuenta con herramientas de desarrollo cultural, social y económico. Se fundamenta en la creación, producción y distribución de bienes y servicios culturales y creativos que se pueden proteger por los derechos de propiedad intelectual. Bueno, entonces sí hay posibilidad para todos nosotros allí, claro que sí, pero necesariamente tenemos que utilizar tecnologías disruptivas, la que más se acomode a su desarrollo. Dar un ejemplo, robótica, vehículos autónomos, impresión 3 y 4D, blockchain, inteligencia artificial, biología digital, Internet de las cosas, realidad inmersiva, nanotecnología, computación en la nube, big data, ciberseguridad. Y esta que es un espectáculo, computación cuántica. Después hablaremos de eso. Tal vez con mucha creatividad, paciencia, pensamiento exponencial y aplicación de tecnologías disruptivas, su organización sea el próximo unicornio colombiano. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Primero, rompan paradigmas. La tecnología no es nuestra enemiga, es nuestra amiga, ¿sí? Y por otro lado, debemos empezar a cambiar la forma de pensar, de la lineal a la exponencial. Oye, ¿y cómo se hace esto? En este ejercicio, que les voy a permitir que se tomen todo el tiempo del mundo para hacerlo, ¿sí? Vamos a hacer una reflexión sobre cuál es su proceso racional de pensamiento para la resolución de un problema. Listo. Entonces, vamos. Ahora, piensen en esta imagen, miren esta imagen. Piensen que ustedes son uno de estos competidores. Cada uno es una empresa, su empresa. Cada carril es el destino que ustedes le van a dar a su organización. Y la pista entera, toda la pista, todos los carriles, es el mercado al que quieren llegar. ¿Ok? ¿Ya se pusieron en situación? Ahora, la meta es una meta que está a 30 pasos. ¿Cuál es el problema? Y acá está el planteamiento para que lo analicen. Es cómo llegar más rápido que todos, obvio, pero haciendo el mínimo esfuerzo y quemando el mínimo energía posible y dando el mejor espectáculo de competitividad para todos los asistentes. ¿Listo? Estamos en la línea de largada, ya estamos listos para salir. Pausen si quieren este video, piensen obviamente nuevamente en el problema planteado y den una solución. Tómense todo el tiempo que quieran, no tenemos ningún afán. Aquí nos permiten pausar un momentico y lo resuelven. No hagan trampa. Entonces, vamos. Ya pensaron la solución y ahora vamos a ver dos tipos de solución que es el punto al que queremos llegar en esta charla. Entonces, vamos a ver si piensas de manera lineal. Entonces, te dimos un problema. Y cuando identificamos el problema global, nos enfocamos en cómo llegar a la meta que está a 30 pasos. Wow. Y los otros, empecemos con ese. Pues, hay que hacer el orden. Primero el uno que el 2, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Me imagino que yo lo habría hecho así, pues. ¿Cómo creemos en lograr la meta? Pues la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Ok. Si mi problema principal es llegar a la meta que está a 30 pasos, pues mido variables de velocidad, tiempo y distancia. Entonces, mayor velocidad, menos tiempo, acortamiento de distancia. Ese podría llegar a ser, ¿cierto? No, estamos pensando solo en un problema.
¿Y los otros? Bueno, entonces vamos a pensar en los otros. Y para dar solución a los demás, se pueden describir algunas alternativas de solución. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo hago el mínimo esfuerzo? ¿Qué? Me pongo cohetes en los zapatos. Bueno, podría ser. Em, Esto me hace desviar un poco. Bueno, sí, pero lo voy a lograr. Y en fin, los otros temas pude haberlos pensado de una u otra forma y pude haber hecho mis cálculos, en fin, pero sigue siendo una línea recta. Sí, 1 al 30 pasos o más pasos para cumplir la meta de los 30 pasos. ¿Cuál sería la solución? Aplicar la lógica de manera directa y progresiva. Esa es una manera de solución lineal asociada a un pensamiento lineal. Ahora miremos cómo habría pensado una persona de manera exponencial. Exponencial es que siempre yo puedo multiplicar por 2, por ejemplo. Entonces, en mi proceso de raciocinio del problema, yo lo que hago es, la prueba es cómo llegar a una meta que está a 30 pasos, pero tengo que considerar las 4 variables adicionales planteadas. Entonces vuelvo un caos mi cabeza. Está la representación del cerebro, donde empiezo a mirar cómo resuelvo el uno, cómo resuelvo el 2, cómo resuelvo el 3, todo integrado, ¿sí? Entonces aquí hago un proceso de lluvia de ideas, entonces identifico un propósito general que le guste a todo el mundo, pero principalmente que se identifique conmigo. ¿Mm? Después genero un caos que no tiene ni pies, ni manos, ni orden, pero ordeno todo en función del propósito general que ya había identificado. Después descompongo todo el problema general en partes. Ah, bueno, esto lo puedo lograr así, se concatena con esto, ta, ta, ta. Identifico posibles rutas críticas y genero varias hipótesis. Después cojo cada una hipótesis y las pruebo a ver si saco una teoría, ¿sí? Pruebo tecnologías disruptivas que tengo a mi alcance y utilizo las que mejor se adaptan. Creo un proceso que va integrado con los demás procesos que sirven al mismo propósito y lanzo una solución al mercado y la mejoro permanentemente. ¿Qué pasó acá? Que probablemente cada una de estas decisiones me multiplicó por 2 mis pasos. Y eso se va a ver eso. Primero, ya no tengo eh, un simple corredor, tengo un Superman corriendo en esa pista. Y segundo, cada paso mío contaba por 2. Es decir, en los mismos 30 pasos que dieron mis competidores, yo fui capaz de dar 536.870.912 pasos resolviendo el problema inicial y muchos más. ¿Cuál pudo haber sido una solución probable a este caso? Pues crea una solución disruptiva ante el problema que integre la mayor cantidad de variables posibles, por ejemplo, la teletransportación. Ah, es que se teletransportó, con razón llegó tan rápido y nos ganó a todos. Bueno, esa es una posibilidad. Y esa es la manera de pensar exponencialmente. Esto tiene un asidero científico y se explica de mejor manera con la ley de Moore. No sé si la han escuchado, es básicamente que es la que se refiere a una observación hecha por el cofundador de Intel, Gordon Moore, en 1965, en la que describió que el número de transistores por pulgada cuadrada en los circuitos integrados se había estado duplicando año tras año desde su invención. Esto se usa como la definición actual de la ley de Moore. ¿Cómo funcionó? Como para que nos quede más claro. Imagínense que él tenía que hacer un cálculo del rendimiento de los equipos. Entonces, aquí, ¿cuáles eran los problemas a los que se enfrentaba? Tiempo de respuestas de entrega de productos, cantidad y calidad del personal involucrado, capacidad de almacenamiento de sus circuitos, capacidad de almacenamiento de información, ¿no? Tamaño de los dispositivos, de los mismos circuitos, adaptabilidad a las tecnologías existentes, sino crearlas, problemas asociados a la funcionalidad de producto, ¿ok?
Fue avanzando, fue avanzando la tecnología, ya estamos en la etapa de conectividad, entonces ya hay otros problemas que resolver. Es espacio, computación, comunicación, acceso, desmaterialización. Este término es muy importante, ¿sí? Entonces, aquí fue ahorrando dinero porque pues ya no gastaba más material, eso ya lo tuvo que haber resuelto antes, ¿sí? Y ahora lo que estaba buscando era capacidad de memoria. Entonces, después llegó la Big Data y llegó la inteligencia artificial y todo eso, y ahora el problema al que se aboca es el volumen, la velocidad, la variedad, la variabilidad, la veracidad, la validez, vulnerabilidad, volatilidad, visualización, valor de producto, en fin, es un problema asociado al almacenamiento de información. ¿Y eso qué quiere decir en términos de negocio? Que con menos hace mucho más, optimizó sus productos. Esto es la ley de Moore. Ahora, ¿cómo se aplican a negocios tales? Por ejemplo, estos casos donde hablamos de desmaterialización de producto físico a servicios digitales. Dropbox se le tiró el negocio a los que hacían memorias USB. Uber se le tiró el negocio a los taxistas, básicamente. O bueno, no tanto. Listo. O los e-commerce se le tiraron el negocio a los retail, modelos de negocio basado en plataformas. Y no solo los retail, cualquier negocio basado en plataformas eh, dinamiza mucho más un mercado físico. Vamos a mirar entonces, eh, se da esta ley de Moore en un comparativo entre una MIPYME exitosa que crece al 20% anual y una startup que crece de manera exponencial. Empecemos con la MIPYME exitosa. Listo. Digamos que esta MIPYME empezó con $1.000.000 y estamos diciendo que crece 20% anual. Es decir, que el segundo año va a tener $1.200.000 y así sucesivamente hasta llegar a duplicar su valor. En 5 años duplicó su valor. 2.073.600. Oiga, qué bueno. Es interesante. Mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Llegó a un nivel, crecimiento anual del 20%. Eso es bueno. ¿Sí? Ok. Pero entonces, ese fue mi problema como mi pyme. Ahora vamos a ver pensamiento exponencial. Recuerden, cambié mi chip. Entonces mi problema no es crecer al 20%, sino mi problema es crecer exponencialmente, con innovación y disrupción, tecnología. Aquí el mapa. Esta empresa, esta startup, también con los mismos, el mismo $1.000.000. El siguiente año, si se cumple la ley de Moore, podría crecer 2 veces. El tercer año, a $4.000.000. 2 más 2, 4, 8 y 8, 16. Ok, creció el 7,2% su valor. ¿Qué pasó con la MIPYME, que tan solo creció el 2,7%? ¿Qué utilizó para llegar o dónde se ve esta brecha? Pues en la utilización de tecnologías disruptivas y sobre todo en la capacidad de pensar exponencialmente. Entonces, ¿qué es el crecimiento exponencial? El crecimiento exponencial es como la expresión crecimiento, a ver, es llamado conocimiento continuo, se aplica a una magnitud tal que su variación en el tiempo es proporcional a su valor, lo que implica que crece cada vez más rápido en el tiempo de acuerdo a una ecuación, que es esta que vemos en pantalla. Hombre, eso tan raro, ¿cómo es? Auxilio. No se los voy a explicar en esta ocasión, pero lo que sí les voy a explicar o les voy a tratar de incentivar es que ahonden más en cómo se piensa exponencialmente.
porque es hora de escoger entre dos caminos posibles, pensando en su emprendimiento. Entonces, si en este momento ustedes dicen, oiga, yo tengo una MIPYME, bueno, válido. Oiga, pero sí como que quisiera ser exponencial. Vamos a ver qué pasa en un camino y qué pasa en otro. Entonces, las MIPYMES, ¿cómo empiezan las MIPYMES? Empiezan con pocos recursos, con una idea somera del mercado, muchas veces no gusta a las personas, en fin, en fin, en fin. ¿Cómo empieza una startup? Ese sí que empieza peor, se empieza pajaritos en el aire, con un dibujo en la servilleta, con una idea loca de un auto volador, ¿sí? Pero se puede llegar a lo que se quiere, sí. Entonces ya en mi MIPYME tengo el auto de mis sueños y en la startup tengo el auto volador. Oiga, que a propósito ya existen, ¿no? Ya los están comercializando en Japón, en Holanda, en algunos países, ya esto es una realidad. Bueno, concentrémonos. La MIPYME. ¿Qué tengo que hacer para yo conseguir mi Camaro amarillo de Transformer? Crecer en porcentaje anual, mínimo un 20%. Eh, Tengo que revisar los indicadores de crecimiento macroeconómicos que están atados como al IPC, al Producto Interno Bruto, en fin. Eh, y mi escalabilidad, como lo vimos en la diapositiva anterior, es lineal. Debemos estar pensando para las startups. Primero, cambiar el chip. Pensamiento exponencial, porque vamos a crecer en multiplicador anual, no porcentaje anual, sino multiplicador anual. Ahora, los indicadores de crecimiento van relacionados con innovación, disrupción y aplicación de su idea en un gran mercado. Esto no se puede meter en la mesa Cundinamarca, no se puede meter en una ciudad de menos de 10 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque es mucha inversión al comienzo para cuántos clientes, ¿sí? Debemos pensar en mercados grandes. Y por último, la escalabilidad, hacer posible que tenga una escalabilidad exponencial. Y vamos a ver que eso sí se puede. Hombre, pero es que mi negocio es así, así, esto no permite innovación porque el mercado me lo prohíbe. Les voy a mostrar un caso de transformación. Tal vez conocen los almacenes Falabella, un retail donde venden cositas bonitas para uso personal. Tienen ellos que hacer en el mercado tradicional para crecer? Pues más locales comerciales en lugares de alto flujo de personas, más empleados que tienen su propio sueldo, su seguridad, sus parafiscales, sus uniformes de dotación, el costo de conocimiento, en fin, grandes inversiones que tienen que hacer en adecuación del sitio, la exhibición, el mantenimiento del mismo, las pérdidas de mercancía una vez abran, el costo de servicios públicos mensuales, el arriendo mensual, etcétera. Y el crecimiento va asociado en la promoción y venta que le hagan a sus clientes naturales y ocasionales. Es un negocio tradicional. Este es un negocio tradicional. Y en un negocio tradicional, pues ellos dijeron, hombre, aquí no podemos competir si seguimos así. Entonces ellos a qué le apostaron? Al e-commerce para crecer exponencialmente. Y llegó Falabella Online. Creo que es sin duda el e-commerce más importante de Colombia en estos momentos. Tuvieron que invertir en plataforma de e-commerce, plataforma de pagos, marketing digital, logística de paqueteo, usuarios. Esto es exponencial. ¿Qué tan rápido pueden cambiar las cosas? Vea, si Falabella no se hubiera pellizcado en su momento, le hubiera pasado a estos lo mismo que a estos grandes retail. Sears, Best Boy, Target, Walmart. En 10 años, del 2006 al 2016, perdieron un valor desde el 38 al 94%, dependiendo del retail. El único que tuvo rendimientos fue
un rendimiento del 15% crecimiento anual, crecimiento lineal, ¿sí? Que fue Walmart, pero por el monstruo que es Walmart, en comparación con Amazon, que creció exponencialmente. Ellos empezaron con 17.5 billones de dólares en el 2006 y al final del 2016 tenían una valoración de 474,4 billones y para el 2017 alcanzaron una valoración de 820 billones. Se está cumpliendo la ley de Moore, se está cumpliendo el crecimiento exponencial. Ahora, yo quiero hacer lo mismo, yo soy una MIPYME y quiero ser una startup. Ok, empecemos por lo siguiente, por colocar el dedo en la llaga. ¿Cómo se financian? Tanto MIPYMES como startup se financian empezando con sus propios recursos o con préstamos personales. ¿Sí? Lo que yo ahorré durante un X tiempo de mi vida, la plática que me gané haciendo tal cosa, o el préstamo que me hizo la familia, o los amigos, o lo que sea. En Startup pasa exactamente lo mismo. En su sigla en inglés esto se llama el bootstrapping. Ok. En Colombia inventaron también una versión paternalista de los negocios que se llama el capital semilla. El gobierno me tiene que dar para yo producir, o el concurso me lo tengo que ganar para conseguir mi capital y vender mis empanaditas, o yo necesito una donación. No, si nosotros estamos pensando así, mejor cierren el negocio. ¿Por qué? Un negocio está dado para producir, para impactar de manera positiva a su entorno. Si estamos pensando en que las otras personas me tienen que dar para, pues no estamos en nada. ¿Sí? Ok, otra forma de apalancarse en Colombia, no sé si en otros países de Latinoamérica, es el carrusel del apalancamiento con proveedores. Y ha llegado casos donde se han dado hasta 180 días de que el grande no le paga al pequeño y eso se vuelve una cadena interminable de favores, donde entonces si no paga el más grande, pues eso se cae como un castillo de naipes de ahí para allá y se quiebra un pocotón de gente. Para eso entonces están hablando de la ley de pagos a plazos justos para las MIPYMES. Eso se dio apenas el año pasado. ¿Qué habrá pasado en la pandemia? Eso lo quisiera mirar, las estadísticas. Y por el otro lado está el sistema financiero y los esquemas tributarios. Estos son préstamos, esto es un negocio del sector financiero hacia los empresarios y tienen que tener una cantidad de documentación y soportes para ver si en el estudio resulta que se le puede prestar o no. ¿Sí? ¿Cómo es el mundo de las startups? Aquí solamente hay inversiones, no son préstamos. Eso que quede muy claro, no son préstamos, son inversiones. Vamos a ganar o vamos a perder, pero los inversionistas no son bobos, son personas especializadas en saber qué negocio tiene futuro. Ahora, todas las decisiones de inversión que hacen ellos se basan en eventos de liquidez. ¿Ellos qué tienen en cuenta? ¿Cuánto es el valor de la empresa? ¿Cuál es el quality? Perdón, el equity, ¿sí? Y empezamos nosotros eh, en un proceso de crecimiento y estabilización de la startup. Entonces, en la aceleración, eso se llama más o menos un proceso de aceleración, pueden entrar los ángeles, que estas son personas interesadas en aportar su propio capital a esta idea en una etapa temprana de formación y consolidación de la startup. ¿Por qué? Porque pueden ver futuro. Ok, estas personas también pueden ser, en la siguiente etapa de inversión, pueden ser los del Venture Capital. Son estas mismas personas más especializadas con conexión con empresas de grandes capitales que pueden ser invertidas en este tipo de proyectos. Entonces, el venture capital es capital de riesgo, es un tipo de operación financiera en la que se aporta capital a las startups y empresas con un alto porcentaje de crecimiento y elevados niveles de riesgo a cambio de un porcentaje de la empresa. Y aquí, pues, ya empieza una etapa de financiación real
donde puede llegar la startup a impactar muchas más personas, pero ¿qué pasa si necesita mucho más capital porque ya pivoteó en grandes ciudades y quiere abrir más ciudades? Pues ya entramos a otro esquema de inversión que se llama el private equity. Se refiere a las instituciones que invierten en otras empresas privadas con un alto porcentaje de crecimiento a cambio de controlar un porcentaje de la empresa o de sus acciones. Muchas de estas empresas son, por ejemplo, las que tienen las pensiones de nosotros, ¿sí? Ellos necesitan recibir mayor valor de las pensiones y hacen este tipo de inversiones arriesgadas, pero la hacen a conciencia de que eso va a dar dinero y compran acciones, ¿sí? Y los del Venture Capital o las personas especialistas les dicen, vea, por este lado, inviértale a Amazon, que Amazon va a crecer. Posteriormente, ya cuando son grandísimas, multilatinas, multinacionales, entran al mercado público. Aquí ya es cuando la startup sale a la bolsa de valores, tiene que cumplir una cantidad de requisitos legales, de orden de dinero, en fin. Así es como se financian. Por eso es que una idea puede llegar a convencer a muchos inversionistas y hacer una idea millonaria. Obviamente, también tiene sus riesgos. Si pierden, pierden todo. Si el cofundador de la startup hace las cosas mal, el cofundador de la startup, con el dolor del alma, se va, no sirvió y se quedan los inversionistas con su parte. Obviamente se la compran, ¿sí? Pero ese también es otro riesgo. ¿Cuáles son los criterios para ya las veíamos en la pyme, miren que esté formalizada, qué tipo de empresa es, limitada o es SAS o SA o lo que sea para ver cuáles son los bienes que pueden perseguir, el tamaño de la empresa, si los empleados están recibiendo su salario y sus parafiscales, cuáles son sus balances financieros para los análisis de liquidez, qué tipo de clientes, cuál es su crecimiento, crecimiento lineal, ¿sí? Esos son los criterios que tienen el negocio financiero aquí para la startup, que espero, obviamente, que esto cambie en un futuro cuando el ecosistema fintech empiece ya a mirar lo que está haciendo el mundo con respecto a estas nuevas economías digitales y naranjas. Ahora, piensa el financiador para las startups en que se fija principalmente en el producto mínimo viable, que sea disruptivo, que sea innovador, cuántos usuarios tiene, cuántos usuarios puede aumentar, cómo es la recompra de cuánto de su producto de esos usuarios, a qué países más se puede extender, cuál es el equity, es su valor. Estos son los criterios que estos inversionistas están mirando. Por eso es que les digo, sus ideas valen oro. Ahora, miremos un poco de la estructura organizacional. Y esto también es algo que tenemos que cambiar de chip. Las MIPIMES tienen estructuras clásicas como la piramidal, la matricial, en fin. Y esto lo que busca es dar un orden conceptual de cómo va a manejar su organización. ¿Sí? Están enfocados en el orden. Ahora, estas MIPIMES conservan el statu quo. Entonces el gerente debe ser el que va, pero no, eso debe cambiar. Ahora, las juntas directivas, ¿cómo están conformadas? Por fundadores, por los cofundadores. El mismo gerente es el cofundador y si tiene junta directiva, muy seguramente son sus familiares, ¿sí? Ahí nadie más interviene. El que me prestó, no tengo nada que ver con él. ¿Cómo funcionan las estructuras organizacionales en las startups? Pues dicen los que saben, esto lo copié exactamente de un texto en inglés, dice las startups son espectáculos de mierda caóticos. Wow, no se asusten, esto lo decían ellos mismos. ¿Y en qué se enfocan? En velocidad y aprendizaje. Oiga, yo necesito sacar un producto rápido, hagámoslo del caos. ¿Qué aprendimos de eso? Listo, volvámoslo a lanzar y mejoremos esto y esto. Eso es. Vea, por ejemplo, a mí me gusta y me divierte tratar de entender
estas estructuras. Hay algunas piramidales, pero bueno, pero me gusta mucho la de Google y me gusta mucho la de Facebook. En la de Facebook no hay una cabeza, son muchas cabezas pensando y todas interconectadas como un cerebro. Y el Google es, aunque sí hay unos facilitadores, todos tienen que estar con todos interconectados. Bueno, Microsoft ya sí esa estructura la cambió porque antes se peleaban entre todas sus compañías, que Azure contra no sé quién y así mismo. Entonces, ahorita sí ya se vieron que esto es un mercado colaborativo y bueno, la de Oracle, pues crecen más en todo su grupo legal que el de producto. Por eso es que tienen unos contratos tan leoninos, pero bueno, no digamos que yo dije esto acá porque, en fin. Ahora, ¿cómo están conformadas sus juntas directivas? Por un lado están los cofundadores y por el otro lado están los inversionistas. Eso es a lo que yo me refiero. Todos están mirando que el negocio sí se dé, ¿sí? Y si el cofundador no es capaz de llevar la organización a un siguiente paso, el inversionista puede decir con voz y voto, usted se va. Después de haber visto todo eso y teniendo en cuenta que el emprendimiento es una decisión de vida, ustedes, consultándolo con su almohada, con sus seres queridos, van a escoger su camino. Seguir pensando linealmente y proyectar su negocio de manera lineal o cambiar el chip, pensar de manera exponencial, hacer la tarea y hacer algo realmente innovador y disruptivo. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.